¿Cuándo te diste cuenta de que te casaste con un monstruo? Mi esposo y yo habíamos estado intentando, sin éxito, quedar embarazados durante más de un año. Cuando me diagnosticaron infertilidad, Marcos ni siquiera se inmutó antes de decir, menos mal que tenemos otras opciones en la familia. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, sonó el timbre. Mi hermana, Sara, entró luciendo un vestido muy escotado. Al instante, abrazó a mi marido por demasiado tiempo. Estoy muy honrada de ser su madre sustituta, murmuró mientras lo miraba fijamente. La madre de Marcos también estaba de repente en mi salón, montando lo que parecía un PowerPoint en nuestro televisor. Esto es una intervención, anunció Marcos, guiando a Sara para que se sentara a su lado. Su mano aterrizó en el muslo de ella. Algo frío se instaló en mi pecho. Su madre hacía clic en diapositivas sobre el linaje familiar mientras Sara seguía tocándole el brazo a Marcos, riéndose de cosas que ni siquiera eran graciosas. El problema era que Sara había estado obsesionada con Marcos desde el día de nuestra boda. Siempre encontraba excusas para visitarnos. Siempre necesitaba su ayuda con algo. Clara, ¿sabes lo mucho que significa para mí tener un hijo biológico?, dijo Marcos, con ese tono que usaba cuando quería algo. Sara nos está ofreciendo un regalo. El bebé seguiría pareciéndose a ti. Seguiría siendo parte de tu familia. Sara se inclinó hacia adelante, prácticamente saliéndose del vestido. Me mudaré durante el proceso para que podamos establecer un vínculo como unidad familiar. Marcos ya estaba sacando su teléfono. Necesitará la habitación de invitados para esta noche. Sara chilló y empezó a planear dónde irían sus cosas. Su madre discutía calendarios de ovulación. Abrí la boca, pero ya nadie me miraba. Sara se mudó esa noche con 3 maletas. Juan, el compañero de universidad de Marcos, se pasó esa primera semana. Le conté a mi madre lo de su acuerdo, y me hizo prometer que vendría a verte, dijo, mirando a Sara pavonearse con la camisa de Marcos. Yo solo asentí y cerré la puerta. El intento comenzó de inmediato. Él me besaba la frente, me decía que me amaba, y luego desaparecía en la habitación de invitados con ella durante horas. La primera vez, me quedé en el pasillo escuchando su risita. No tenía a dónde ir. Marcos había sacado $50,000 en préstamos a mi nombre para la FIB. Si me iba, quedaría en bancarrota. Me repetía a mí misma que era por nuestra futura familia. Pero cuando lo oí gemir su nombre, corrí al baño y vomité. Pasaron 3 meses más. 3 meses de Sara llamándolo Marquitos. Fue entonces cuando Juan empezó a aparecer cada vez más. De alguna manera, él era el único con quien podía llorar sin sentirme patética. Esto no es normal, Clara, me dijo una tarde, con voz suave. Lo sabes, ¿verdad? Empecé a llorar tan fuerte que no podía respirar. La noche en que mi mundo cambió, estaba en el apartamento de Juan. Estábamos viendo BoJack Horseman. Y simplemente por la forma en que me miró, recordé lo que se sentía al importarle a alguien. Estaba a punto de inclinarme para un beso atrevido cuando Juan sonrió. ¿Sabes qué es raro? Por lo general, no tarda tanto en quedar embarazada. Creo que se va a llevar una sorpresa. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Era Marcos. Cuando contesté, estaba sollozando tan fuerte que el teléfono se cortaba. La doctora, Sara, ¿ella tiene? Estaba hiperventilando. Tiene el mismo problema de infertilidad que tú tienes. Es genético. Toda su línea materna. Mi corazón se detuvo. Clara, lo siento mucho. Te necesito. Por favor, vuelve a casa. Podemos pensar en otra cosa. La habitación daba vueltas. La mano de Juan encontró la mía mientras Marcos continuaba. Clara, eres mi esposa. Me ayudarás a arreglar esto, ¿verdad? Siempre arreglas todo. De fondo, podía oír a Sara gritar sobre cómo él había usado, cómo le había prometido cosas. La voz de Marcos era desesperada ahora. Di algo. Por favor, te amo. Me reí, pero sonó a cristal roto. Todavía estaba pidiendo perdón cuando Juan agarró el teléfono y colgó. Esperaba que dijera algo tranquilizador. Así que Marcos pasó por meses de sexo mediocre con Sara solo para terminar de vuelta en el punto de partida. Eso es duro. Lo miré y ambos nos reímos como adolescentes hasta que, juro, pude sentir abdominales formándose bajo mi estómago. Fue entonces cuando mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Sara. Me está echando esta noche. No tengo a dónde ir. ¿Estás feliz ahora? Le envié capturas de pantalla de Marcos diciendo, tu hermana está tan desesperada. Es triste. De la Navidad pasada. Ahora sabes quién es él en realidad. Ella lo abrió de inmediato, y yo seguía riendo cuando apagué mi teléfono y me dormí en el pecho de Juan. Pero al despertar, noté que mi teléfono había sido bombardeado con docenas de mensajes de texto y llamadas perdidas. El primer mensaje de voz era amenazante. Para el 10º, prácticamente rogaban hablar de esto racionalmente. Mi teléfono seguía vibrando contra el pecho de Juan, y lo agarré para ver 30 mensajes más de Marcos en solo la última hora.
Los mensajes saltaban entre llamarme rompehogares por enviarle esas capturas de pantalla a Sara y rogarme que volviera para que pudiéramos arreglar las cosas. Juan se despertó y me vio desplazarme por el desorden antes de sugerir que probablemente debería revisar nuestras cuentas bancarias. Le pedí prestada su computadora portátil y accedí a nuestras cuentas conjuntas mientras él hacía café en la cocina. La pantalla mostraba exactamente lo que había temido. Los $50,000 de préstamos para FIV estaban todos a mi nombre, con pagos automáticos programados para comenzar la próxima semana. Marcos había movido la mayoría de nuestros ahorros a una cuenta a la que yo no podía acceder. Mis manos empezaron a temblar tanto que casi se me cae la computadora. Juan regresó con 2 tazas y vio mi rostro palidecer. Se sentó a mi lado y me ofreció quedarme en su sofá el tiempo que necesitara. Ambos acordamos que esto no se trataba de saltar a algo nuevo o de un rebote después de Marcos. Me dejó claro que mi seguridad era lo primero y nos dimos la mano como si estuviéramos cerrando un trato de negocios. De hecho, me reí por primera vez en días. Durante esa primera noche en su sofá, mi teléfono siguió encendiéndose con más mensajes. La madre de Marcos se había unido ahora, dejando mensajes de voz que iban desde amenazarme con los préstamos hasta llorar por destruir el legado familiar. Luego cambiaron a acusarme de haber planeado esto todo el tiempo. Empecé a hacer capturas de pantalla de cada texto y a grabar cada mensaje de voz, volcándolos todos en una carpeta en la computadora de Juan que él etiquetó como evidencia. A la mañana siguiente, tuve que volver a la casa por ropa de trabajo y mis medicamentos. Marcos estaba allí, esperándome en el salón, alternando entre sollozar por perder su oportunidad de ser padre y gritar que yo había arruinado todo al enviar esos textos a Sara. Su madre estaba sentada en mi cocina hablando sobre votos matrimoniales y compromiso mientras yo agarraba mis cosas del dormitorio. Los ignoré a ambos y llené una bolsa de lona con todo lo que pude llevar. Esa tarde, pasé horas reuniendo cada recibo y documento que pude encontrar sobre los préstamos para FIV y la estancia de 3 meses de Sara. Juan me ayudó a escanearlo todo y enviarlo por correo electrónico a una nueva cuenta de Gmail que Marcos no conocía. El rastro de documentos era peor de lo que pensaba. Cada decisión importante se había tomado sin mi participación y mi firma estaba falsificada en la mitad de los documentos. Esa noche, intenté dormir en la habitación de invitados de casa, pero Marcos seguía llamando a la puerta cada hora, alternando entre disculparse y exigirme que hablara con él. Su madre seguía allí también, acomodándose en mi salón como si fuera la dueña del lugar. Hice otra maleta y volví al apartamento de Juan a las 2 de la mañana. Él ya había preparado el sofá con sábanas limpias y había puesto un cargador de teléfono en la mesita auxiliar. No era mucho, pero se sentía más seguro que mi propia casa. A primera hora de la mañana siguiente, llamé a una línea de ayuda legal al consumidor para averiguar qué hacer con los préstamos fraudulentos. La mujer al teléfono me dio una referencia a un abogado que se especializaba en casos de abuso financiero. Cuando le expliqué mi situación a la coordinadora de admisión, ni siquiera sonó sorprendida. Había escuchado la historia antes. Esa tarde, me reuní con el abogado, Samuel Ortiz, en su oficina del centro. Él revisó todos mis documentos mientras yo estaba sentada tratando de no llorar. Me explicó que las acciones de Marcos podrían constituir fraude y coerción financiera, especialmente con las firmas falsificadas. Podríamos impugnar los préstamos y trabajar en la protección crediticia al mismo tiempo. Por primera vez desde que comenzó este desastre, sentí que alguien realmente entendía la pesadilla legal en la que estaba atrapada. Esa noche, Sara finalmente me contactó después de llamarme 15 veces. Alternó entre culparme por arruinar todo y admitir que Marcos le había prometido que estarían juntos una vez que yo estuviera fuera de escena. Me confirmó que él le había estado diciendo durante meses que nuestro matrimonio estaba básicamente terminado y que solo estaba esperando el momento adecuado para irse. La puse en altavoz y comencé a grabar con su conocimiento, añadiendo otro archivo a mi creciente carpeta de pruebas. 3 días después, estaba sentada en el despacho de Elena Ruiz, una pequeña habitación con paredes beige y una planta artificial en una esquina. Me hizo rellenar papeleo mientras esperaba, mis manos temblando mientras marcaba casillas sobre mi estado mental. Cuando finalmente me llamó, me senté en su sofá y empecé a hablar sobre Marcos y Sara como si fuera solo una situación extraña que necesitábamos resolver. Elena me detuvo después de 5 minutos y me pidió que describiera lo que sucedió sin usar palabras como complicado o malentendido. Lo intenté de nuevo y ella tomó notas en su bloc amarillo. Me preguntó sobre los préstamos y le expliqué cómo Marcos manejaba todas nuestras finanzas. Me preguntó sobre la mudanza de Sara y le dije que Marcos había dicho que era temporal. Ella siguió haciendo estas preguntas sencillas hasta que estaba llorando tan fuerte que no podía ver. Me entregó pañuelos y esperó. Cuando pude respirar de nuevo, me miró y dijo, lo que pasó fue abuso financiero. Abuso emocional, no una situación complicada. Abuso. Lloré más fuerte, pero algo en mi pecho se aflojó. Esa tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de la madre de Marcos sobre una reunión familiar para discutir cómo avanzar juntos como una unidad. Le respondí que a partir de ahora solo me comunicaría a través de canales legales. Ella respondió de inmediato con un largo mensaje sobre cómo estaba destruyendo el linaje familiar y decepcionando a generaciones de tradición.
Hice una captura de pantalla de todo y se lo reenvié a Samuel sin leerlo 2 veces. Esa noche, alrededor de las 11 horas, el timbre del edificio de Juan empezó a sonar. Alguien estaba pulsando cada apartamento tratando de entrar. Juan miró la cámara de seguridad en su teléfono y allí estaba Marcos presionando botones y gritando en el altavoz. Juan me dijo que me quedara adentro y bajó al vestíbulo. Observé desde la ventana cómo hablaban en la acera. Marcos agitaba los brazos. Llamé a la policía y expliqué que mi esposo estaba violando nuestro acuerdo de separación. Marcos vio a Juan sacar su teléfono y se subió a su coche antes de que llegara la policía. El oficial tomó mi declaración y me dio un número de caso para documentación. Samuel llamó a la mañana siguiente diciendo que había enviado solicitudes a todas las compañías de préstamos y a la clínica de FIV para obtener registros completos, incluidas direcciones IP y marcas de tiempo. Necesitaba probar que las firmas eran falsificadas. En 2 días, llegaron los datos preliminares. Varias solicitudes de préstamos se enviaron desde la computadora de trabajo de Marcos durante horas en las que yo estaba fichando en mi propio trabajo al otro lado de la ciudad. Una incluso se envió mientras estaba documentada en una conferencia en otro estado. Samuel dijo que esto era exactamente lo que necesitábamos para probar el fraude. Mi segunda sesión de terapia con Elena se centró en los patrones. Me hizo mapear cada vez que había arreglado algo para Marcos, resuelto un problema, hecho las paces entre él y otros. La lista cubrió 3 páginas. Me preguntó qué obtenía al ser la reparadora. Dije que me hacía sentir necesaria. Me preguntó qué pasaría si dejaba de arreglar las cosas. Dije que todo se desmoronaría. Me preguntó si esa era mi responsabilidad. No pude responder. Pasamos el resto de la sesión practicando decir no a diferentes escenarios que me daba. Fue más difícil de lo que esperaba. Mi garganta se cerraba y empezaba a explicar por qué no podía decir que no. Ella me detenía y lo intentábamos de nuevo. Al final, pude decirlo, pero todo mi cuerpo estaba tenso. Ese sábado por la noche, Juan preparó pasta mientras yo estaba sentada en el mostrador de su cocina. Ambos sabíamos que había algo entre nosotros, pero ninguno de los dos quería estropear las cosas. Él dijo que no estaba tratando de ser otro problema en mi vida. Dijo que podía esperar hasta que yo estuviera lista, incluso si eso tomaba meses o años. Dijo que verme como una persona completa, no alguien que necesitaba ser salvada, era lo que importaba. Acordamos tomar las cosas con calma, muy despacio, como si solo fuéramos amigos que casualmente tenían sentimientos que aún no estaban actuando. Se sintió seguro. A la mañana siguiente, Sara me envió capturas de pantalla que me revolvieron el estómago, textos entre ella y la madre de Marcos de 3 semanas antes de la intervención. Lo habían planeado todo. ¿Qué debía usar Sara cuando tocara el brazo de Marcos? Incluso frases específicas para usar sobre el vínculo familiar. La madre de Marcos la había instruido sobre cómo actuar a mi alrededor, cómo hacer que el vientre de alquiler pareciera idea de Sara. La marca de tiempo mostraba que habían estado planeando esto durante más de un mes. Se lo reenvié a Samuel inmediatamente. Llamó en 1 hora diciendo que esto era enorme para probar conspiración y premeditación. 2 días después, la madre de Marcos me llamó directamente al teléfono. Estaba distraída y contesté sin revisar el número. Comenzó un discurso sobre las tradiciones familiares y cómo su abuela fue madre sustituta de su tía en los años 40. Dijo que esta era la noble herencia de su familia y que yo estaba escupiendo a generaciones de tradición. Dijo que Marcos merecía un hijo para continuar con el apellido. Colgué y bloqueé su número en todo. Esa noche, Marcos envió un correo electrónico con disculpa en el asunto. Empezaba diciendo que lo sentía, pero rápidamente se convirtió en otra cosa. Mencionó mi medicación para la ansiedad de hacía 2 años. Sacó a colación la vez que tuve un ataque de pánico en la fiesta de su empresa. Dijo que estaba preocupado por mi estabilidad mental y que quizás deberíamos manejar esto en privado en lugar de a través de los tribunales. Dijo que todavía me amaba, pero le preocupaba lo que la gente pensaría si supieran de mis problemas. Samuel me dijo que guardara todo y que no respondiera. Dijo que las amenazas veladas ayudaban a nuestro caso al mostrar el patrón de manipulación e intimidación de Marcos. La semana siguiente, Samuel presentó disputas formales con las 3 compañías de préstamos y comenzó a construir un registro de acoso. Me pidió que documentara cada texto, llamada, correo electrónico e intento de contacto con marcas de tiempo y capturas de pantalla. El papeleo era abrumador. Formularios para cada compañía de préstamos, declaración jurada sobre las firmas falsificadas, declaraciones sobre el acoso. Pasé horas rellenando documentos, escaneando pruebas, organizando archivos. Pero tener un plan, tener pasos a seguir, hizo que la ansiedad fuera manejable. Cada formulario que completaba se sentía como recuperar un pedazo de control. Samuel dijo que estábamos construyendo un caso hermético y que siguiera documentando todo, sin importar lo pequeño que pareciera. 3 días después, volví a la casa con Juan y 2 agentes de policía para recoger más de mis cosas. Marcos estaba allí, pero los agentes lo mantuvieron en el salón mientras yo revisaba las habitaciones recogiendo ropa y documentos. Abrí la puerta de lo que solía ser nuestra habitación de invitados y me congelé. Era una habitación de bebé.
Paredes de color amarillo pálido con pequeños patos pintados a lo largo del borde. Una cuna blanca ya ensamblada en la esquina. El cambiador tenía pañales apilados. Me sentí enferma al ver todo. Juan se acercó por detrás y empezó a tomar fotos con su teléfono mientras yo revolvía los cajones de la cómoda. Fue entonces cuando los encontré. Recibos de una tienda de muebles para bebés con fecha del día después de que Sara se mudó, hace 3 meses. La cuna, el cambiador, incluso una mecedora que aún no estaba montada. Todo pedido mientras yo todavía vivía aquí, pensando que estábamos intentando formar nuestra familia juntos. Metí los recibos en mi bolsa y agarré el resto de mi ropa de invierno del armario. A la mañana siguiente, tuve otra sesión con Elena en su oficina del centro. Sacó un cuaderno en blanco y comenzó a dibujar cuadros en una página. Vamos a hacerte un plan de seguridad, dijo. Me hizo anotar 5 contactos de emergencia, personas a las que podría llamar de día o de noche si las cosas se ponían mal. Luego hicimos guiones para diferentes situaciones. ¿Qué decir si Marcos aparecía en mi trabajo? ¿Cómo responder si su madre volvía a llamar? Planes de escape por si me los encontraba en el supermercado. Me hizo practicar decir no a diferentes cosas que me lanzaba. Puedes simplemente volver a casa para que podamos hablar. No. Tu hermana te necesita ahora mismo. No. Estás siendo irrazonable con esto. No. Mi garganta seguía cerrándose y yo empezaba a explicar por qué no podía ayudar, pero ella me detenía y me hacía intentarlo de nuevo. Al final, pude decirlo sin que me temblara la voz, pero todo mi cuerpo estaba tenso. Me dio como tarea usar una frase de límite cada día durante una semana. Pasaron 2 días antes de que Sara me enviara un mensaje de texto pidiendo que nos reuniéramos. Juan me dijo que no fuera, pero accedí a encontrarme con ella en una cafetería cerca del centro comercial. Ella ya estaba allí cuando llegué, usando ropa normal por una vez en lugar de algo revelador. Tenía los ojos hinchados y rojos. Empezó a hablar antes de que yo me sentara, diciendo que realmente pensaba que Marcos la amaba, que él había prometido un futuro juntos después de que yo estuviera fuera de escena. Me preguntó si conocía a algún buen terapeuta porque necesitaba hablar con alguien. Saqué mi teléfono y le reenvié algunos recursos que Elena me había dado, pero le dije directamente que no podía ser su sistema de apoyo durante esto. Ella asintió y se quedó mirando su café, y nos sentamos allí durante 5 minutos, sin hablar, antes de que yo me fuera. Esa noche, estaba en el apartamento de Juan preparando la cena cuando saqué algo que me había estado molestando. Le dije que necesitaba tener cuidado de no apoyarme demasiado en él, que no quería saltar de una relación a otra sin lidiar con mis asuntos primero. Él dejó la espátula y realmente escuchó. ¿Qué tal si limitamos las salidas a 2 veces por semana mientras resuelves todo?, sugirió. Me dolió un poco, pero era exactamente lo que necesitaba escuchar. Nos dimos la mano como adultos y volvimos a hacer pasta. A la tarde siguiente, llegó un sobre grueso de la compañía de préstamos con todos los registros que Samuel había solicitado. Pasé 3 horas revisando cada página con un resaltador. Las direcciones IP mostraban múltiples solicitudes enviadas desde la computadora de trabajo de Marcos durante momentos en que yo estaba fichando en mi trabajo al otro lado de la ciudad. Una solicitud se envió mientras visitaba a mis padres en otro estado. Tenía los billetes de avión para probarlo. Las firmas eran electrónicas, pero las marcas de tiempo no coincidían con nada que yo hubiera firmado realmente. Samuel lo llamó nuestro arma humeante cuando le envié por correo electrónico las secciones resaltadas. Marcos comenzó a publicar en las redes sociales al día siguiente. Cosas vagas sobre ser traicionado por personas cercanas a él y aprender quiénes eran sus verdaderos amigos. Mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de amigos mutuos preguntando qué estaba pasando. Escribí la misma respuesta a todos, que estábamos manejando las cosas en privado, y lo dejé así. Establecer ese límite se sintió bien. Aunque sabía que la gente definitivamente estaba hablando de nosotros esa noche, no podía dormir. Seguía pensando en los buenos momentos con Marcos, nuestra primera cita en ese restaurante tailandés, la fiesta de cumpleaños sorpresa que me hizo hace 2 años, como solía traerme café a la cama los domingos. En lugar de caer en picada, me levanté y agarré un cuaderno. Escribí todo lo que sucedió en orden, solo los hechos sin ningún sentimiento. Sara mudándose, la guardería secreta, las firmas falsificadas. Verlo todo escrito en blanco y negro ayudó a separar lo que deseaba que fuera verdad de lo que realmente sucedió. Los hechos eran lo suficientemente malos sin que mis emociones los volvieran borrosos. La semana siguiente, descubrí que mi puntaje de crédito se había desplomado tanto que no podía calificar para un contrato de arrendamiento de apartamento en ninguna parte. Los incumplimientos de préstamo que Marcos causó me hicieron caer casi 200 puntos. Juan se ofreció a ser codeudor, pero yo necesitaba hacer esto por mí misma. Encontraría una solución, incluso si eso significaba quedarme en su sofá más tiempo de lo planeado. Samuel me ayudó a abrir nuevas cuentas bancarias en un banco diferente y me guió a través de la configuración de congelaciones de crédito con las 3 agencias. Pusimos alertas de fraude en todo y cambiamos cada contraseña que tenía. Cada pequeño paso se sentía enorme, aunque básicamente estábamos empezando de cero. Esto es un maratón, no un sprint, seguía diciendo.
2 mañanas después, Juan me llamó desde su puerta principal. Marcos había dejado algo en su umbral durante la noche. Nuestro álbum de bodas con todas mis fotos recortadas. Solo mi silueta faltaba en todas las imágenes. Juan tomó fotos de todo antes de que yo lo viera, documentando el álbum, el umbral, incluso el video de la cámara de seguridad de Marcos dejándolo a las 3 de la mañana. Presentamos otro informe policial esa tarde. Elena dijo que la escalada era preocupante, pero no inesperada dado todo lo demás. La audiencia fue fijada para 2 días después en el juzgado del centro. Llegué temprano y me senté en el pasillo revisando mi teléfono mientras Samuel revisaba sus notas a mi lado. Marcos se presentó 20 minutos antes de lo programado con su madre, pero sin abogado. Ambos vestidos como si fueran a la iglesia. Su madre seguía tratando de hacer contacto visual conmigo mientras Marcos paseaba de un lado a otro cerca de la fuente de agua. Cuando llamaron nuestro número de caso, todos entramos en la pequeña sala del tribunal donde el juez ya estaba revisando el papeleo. Marcos comenzó a hablar antes de que nadie se lo pidiera, diciendo que todo esto era un gran malentendido y que las parejas casadas resuelven los problemas juntas. El juez lo interrumpió y le preguntó si tenía representación legal. Marcos dijo que no necesitaba un abogado para algo tan ridículo. Su madre se levantó de la galería y comenzó a decir algo acerca de que los jóvenes no entendían el compromiso, pero el alguacil le dijo que se sentara. El juez revisó cada incidente que había documentado, el álbum de bodas con mis fotos recortadas, apareciendo en el lugar de Juan a las 3 de la mañana, las docenas de llamadas y mensajes de texto. Marcos seguía interrumpiendo para explicar su lado, pero el juez le advirtió 2 veces sobre hablar fuera de turno. Después de revisar todo, el juez otorgó una orden de protección temporal por 30 días con una audiencia completa programada para el próximo mes. Marcos tenía que mantenerse a 150 metros de mi casa y lugar de trabajo. Su rostro se puso rojo y comenzó a decir algo, pero su madre lo agarró del brazo y lo jaló hacia la puerta. 3 días después, un sobre grueso apareció en el apartamento de Juan dirigido a mí sin dirección de remitente. Dentro había una carta manuscrita de 5 páginas de la madre de Marcos en su elegante papelería sobre la santidad del matrimonio y cómo yo estaba destruyendo generaciones de tradición familiar. Continuó hablando de cómo su abuela y bisabuela permanecieron casadas a pesar de los tiempos difíciles y que las mujeres modernas no entendían el sacrificio. La última página tenía un árbol genealógico que ella había dibujado mostrando todos los matrimonios exitosos en su linaje. Escaneé cada página y se las envié por correo electrónico a Samuel sin volver a leerlas. Elena dijo durante nuestra siguiente sesión que no involucrarse en la manipulación era en realidad una forma de recuperar el poder. Esa misma tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sara diciendo que había encontrado el sofá de un amigo donde quedarse por un tiempo y que había conseguido un trabajo a tiempo parcial en una tienda de ropa en el centro comercial. Su mensaje era más largo de lo habitual, hablando de cuánto lamentaba su parte en todo y que había sido estúpida al creer las promesas de Marcos. Dijo que estaba viendo las cosas con más claridad ahora y que esperaba que algún día pudiéramos hablar. Me quedé mirando el mensaje un rato antes de escribir 2 palabras, buena suerte, y dejarlo así. Samuel me llamó a su oficina a la mañana siguiente para revisar los documentos de divorcio. Extendió todos estos documentos en su mesa de conferencias explicando cómo abordaríamos las deudas fraudulentas y buscaríamos algo llamado indemnización, lo que significaba que Marcos tendría que asumir la responsabilidad legal de los préstamos que falsificó. El lenguaje legal me mareaba, pero Samuel revisó cada sección, mostrándome dónde poner mis iniciales y firmar. Mi mano estaba firme cuando firmé los papeles, lo que me sorprendió, ya que pensé que estaría más emocional por poner fin oficialmente a mi matrimonio. Juan había preparado la cena en su casa esa noche, y pude notar que algo le preocupaba. Después de que terminamos de comer, dijo que necesitábamos hablar sobre los límites y que quizás él se retiraría un poco para dejarme valerme por mí misma. Me dolió escucharlo, aunque sabía que tenía razón. Dijo que se preocupaba por mí, pero que no quería que saltara de una dependencia a otra sin lidiar con mis asuntos primero. Acordamos limitar las salidas a solo controles semanales para tomar café por un tiempo. Asentí y traté de no mostrar cuánto dolía, aunque era exactamente lo que necesitaba. A través de un compañero de trabajo que se mudaba, me enteré de un pequeño estudio subarrendado que era de mes a mes y que estaba dentro de mi presupuesto. El lugar era estrecho, con manchas de agua en el techo y el radiador sonaba toda la noche, pero tenía una cerradura que funcionaba y el nombre de nadie más estaba en el contrato. Firmé los papeles esa tarde y me mudé 2 días después con solo mi ropa, algunos platos y un saco de dormir que Juan me prestó. La primera semana en mi propio lugar fue bien hasta el jueves por la noche, cuando estaba calentando sopa y de repente no podía respirar. Mi pecho se apretó, mis manos empezaron a temblar y pensé que estaba teniendo un ataque al corazón. Me senté en el suelo de mi pequeño baño usando los ejercicios de respiración que Elena me había enseñado. Contar hasta 4 al inhalar, aguantar por 4, soltar por 4. Lo superé sin llamar a nadie, lo que se sintió como una pequeña victoria, aunque lloré después. El lunes siguiente, estaba caminando hacia mi coche después del trabajo cuando Marcos apareció detrás de una furgoneta en el estacionamiento. Inmediatamente saqué mi teléfono y comencé a grabar mientras caminaba directamente hacia la cabina de seguridad. Él me siguió,
diciendo que solo quería hablar, que podíamos resolver esto si dejaba de ser tan terca. No respondí y seguí caminando mientras él se ponía más fuerte, diciendo que yo estaba arruinando su vida por nada. El guardia de seguridad salió y le dijo a Marcos que se fuera. Marcos dijo que tenía derecho a estar allí, pero el guardia llamó a la policía. Llegaron en 10 minutos y le dieron a Marcos una advertencia oficial sobre la violación de la orden de protección. Mi empleador acordó que la seguridad me acompañaría a mi coche durante las próximas semanas. 2 días después, mi teléfono sonó con un número que no reconocí, pero Samuel me había dicho que contestara todo en caso de que fueran asuntos legales. Era la compañía de servicios de préstamos llamando para decirme que estaban congelando todos los intentos de cobro mientras investigaban la denuncia de fraude. La mujer al teléfono dijo que habían encontrado suficientes señales de alarma para justificar una investigación completa y que no vería más débitos automáticos en mi cuenta por ahora. Samuel me había advertido que no me emocionara demasiado ya que estas cosas podrían tardar meses en resolverse por completo, pero aún así sentí alivio al saber que esos pagos dejarían de llegar a mi cuenta. Ese viernes por la noche, Sara me envió una nota de voz a través de un mensaje de texto diciendo que yo necesitaba escuchar esto. La reproduje y escuché la voz de la madre de Marcos dando a Sara instrucciones detalladas sobre la intervención, diciéndole exactamente cuándo tocar el brazo de Marcos, cuándo inclinarse hacia adelante, qué decir sobre sentirse honrada de ayudar. Y la marca de tiempo en la grabación mostraba que era de 2 semanas antes de que me emboscaran con su plan. La madre de Marcos incluso mencionó practicar todo para que pareciera espontáneo. Le reenvié la grabación a Samuel inmediatamente y él respondió en minutos diciendo que esta era exactamente la clase de evidencia que necesitábamos para demostrar premeditación y conspiración. 3 semanas después, estaba parada en la entrada de mi antigua casa con un oficial de policía a mi lado y un camión de mudanzas detrás de nosotros. Marcos abrió la puerta antes de que siquiera llamáramos y su rostro pasó por unas 6 emociones diferentes en 2 segundos. El oficial explicó que estábamos allí para la recuperación de la propiedad según lo programado por la corte y que Marcos necesitaba permitirme recoger mis pertenencias sin interferencia. Marcos comenzó a hablar sobre cómo esta seguía siendo su casa también y que yo no podía simplemente llevarme lo que quisiera, pero el oficial lo interrumpió y dijo que la orden judicial era clara sobre lo que yo podía recuperar. Entramos y el lugar parecía haber sido golpeado por un tornado, con platos apilados en el fregadero y ropa tirada por todas partes y botellas de cerveza vacías en cada superficie. Empecé en el dormitorio agarrando mi ropa y joyas mientras Marcos me seguía de habitación en habitación tratando de que lo mirara. Seguía alternando entre llorar por lo mucho que lo sentía y enojarse por cómo yo había arruinado su vida. Y su madre también apareció de repente, gritando desde el patio delantero sobre los valores familiares y la decepción. El oficial le dijo 2 veces que se alejara de la línea de propiedad, y cuando no obedeció, pidió refuerzos. Mantuve la cabeza baja y me concentré en empacar la porcelana de mi abuela y mis libros y el cuadro que mi padre me había dado antes de morir. Marcos me agarró del brazo cuando intenté alcanzar nuestro álbum de bodas, y simplemente lo miré hasta que me soltó. Su madre seguía gritando cuando cargamos la última caja, y noté que todos los vecinos estaban mirando desde sus ventanas. Todo tomó 3 horas y no dije una sola palabra en todo ese tiempo. 2 días después de eso, Samuel me llamó a su oficina para la primera discusión de acuerdo, que se llevó a cabo a través de una llamada de conferencia con el nuevo abogado de Marcos. Les dije directamente que Marcos necesitaba asumir la responsabilidad de toda la deuda fraudulenta ya que había falsificado mi firma y sacado préstamos sin mi conocimiento. El abogado de Marcos dijo que su cliente no podía permitirse asumir tanta deuda y sugirió que la dividiéramos 50/50, lo que me hizo reír a carcajadas. Samuel silenció nuestro lado y me recordó que esto era solo la negociación inicial y que me mantuviera firme en lo que necesitaba, que era la eliminación completa de esos préstamos. La llamada duró 2 horas con ellos probando diferentes ángulos, como decir que yo me había beneficiado del dinero, a pesar de que fue para tratamientos de fertilidad que nunca quise ni acepté. Terminamos sin ningún acuerdo, pero Samuel dijo que eso era normal y que habíamos establecido nuestra posición claramente. Esa misma semana, Sara llamó preguntando si podíamos reunirnos en una cafetería, y casi dije que no, pero algo en su voz sonó diferente. Se presentó con aspecto cansado y delgada y preguntó directamente si podía quedarse conmigo por un tiempo ya que no tenía otro lugar a donde ir. Saqué mi teléfono y le mostré una lista que ya había hecho de albergues locales y programas de asistencia de vivienda y grupos de apoyo para personas que lidiaban con la manipulación y el abuso financiero. Comenzó a llorar y dijo que pensó que la ayudaría ya que éramos hermanas, pero le expliqué que no podía ser su red de seguridad mientras yo todavía estaba tratando de construir la mía. Le di el número de una terapeuta que se especializaba en trauma familiar y le hablé de un centro de mujeres que ayudaba con la colocación laboral. Ella asintió y dijo que entendía y nos sentamos allí durante otros 10 minutos, sin hablar realmente, antes de que se fuera. El límite se sintió correcto, aunque una parte de mí se sintió culpable al verla marcharse. Unos días después, estaba revisando mi informe de crédito en línea cuando vi una nueva cuenta morosa que no debería haber estado allí. Llamé a la agencia de crédito y me dijeron que una compañía de préstamos me había reportado con 60 días de retraso, a pesar de que había una investigación de fraude activa en esa cuenta. La primera persona con la que hablé dijo que necesitaba contactar a la compañía de préstamos,
pero la compañía de préstamos dijo que necesitaba disputarlo con la agencia de crédito. Pasé las siguientes 6 horas al teléfono siendo transferida entre departamentos y puesta en espera y teniendo que explicar toda la situación una y otra vez a personas que no parecían preocuparse. Una persona me colgó después de que estuve explicando durante 20 minutos y tuve que empezar de nuevo. Para la hora 4, estaba sentada en el suelo de mi baño con el teléfono en altavoz, solo tratando de no llorar de frustración. Finalmente conseguí a alguien que realmente sabía lo que estaba haciendo y presenté la disputa correctamente y me dijeron que se eliminaría en 30 días. Manejé todo yo misma sin llamar a Juan ni a nadie más para pedir ayuda, lo que se sintió como una pequeña victoria a pesar de que estaba exhausta. Mi siguiente sesión de terapia con Elena fue diferente porque ella quería hablar sobre replantear lo que el éxito significaba para mí. Dijo que yo seguía esperando una justicia perfecta donde Marcos enfrentaría todas las consecuencias y yo obtendría una reivindicación completa, pero que así no era como solían funcionar estas cosas. Hablamos sobre cómo el éxito podría significar lograr seguridad y autonomía, incluso si Marcos nunca pagaba completamente por lo que hizo. Ella me ayudó a ver que algunas cosas no se resolverían limpiamente, y que eso era normal y estaba bien. El progreso no siempre era lineal, y a veces protegerse a uno mismo era más importante que vengarse. Me fui sintiéndome más ligera de alguna manera, como si hubiera estado cargando un peso que no necesitaba. Esa noche, Juan me envió un mensaje de texto preguntando si quería ir a una pequeña fiesta con sus amigos ese fin de semana, pero le dije que necesitaba concentrarme en prepararme para la próxima mediación. Me respondió diciendo que estaba orgulloso de mí por priorizar lo que necesitaba y que me contactaría después de que terminara la mediación. Tener a alguien que respetara mis límites sin intentar convencerme de lo contrario o hacerme sentir mal por ello se sintió completamente nuevo. La audiencia preliminar de divorcio ocurrió 2 semanas después en una pequeña sala del tribunal que olía a alfombra vieja y café. Marco se presentó con un nuevo abogado que inmediatamente trató de pintarme como vengativa y avariciosa, pero el juez lo interrumpió y dijo que ya había revisado la evidencia. La audiencia en sí solo tomó 40 minutos y el juez nos ordenó asistir a mediación y extendió la orden de protección por otro año. Marco seguía tratando de hacer contacto visual conmigo, pero yo solo miraba la mesa frente a mí. Su abogado pidió más tiempo para prepararse para la mediación, pero el juez dijo que ya habíamos tenido tiempo suficiente y fijó la fecha para el mes siguiente. Durante la mediación, Marcos finalmente admitió haber falsificado mi firma en los documentos de préstamo, pero luego inmediatamente comenzó a hablar sobre cómo podríamos resolver esto como pareja. Dijo que la terapia podría ayudarnos a reconstruir la confianza y que podríamos comenzar de nuevo en otro lugar y quizás incluso intentar la adopción. Lo miré directamente a los ojos y dije que el divorcio era la única opción y que no había posibilidad de reconciliación. Su rostro cambió por completo cuando se dio cuenta de que realmente lo decía en serio. Y por un segundo, pareció un extraño. El mediador tuvo que convocar un descanso cuando Marcos comenzó a levantar la voz sobre cómo yo estaba tirando nuestro matrimonio por un malentendido. 3 días después de la mediación, Sara me envió un mensaje de texto diciendo que la madre de Marcos la había cortado por completo y estaba difundiendo rumores sobre ella en su iglesia y en su círculo social. Dijo que estaba asistiendo a terapia 2 veces por semana y manteniendo su trabajo minorista y había encontrado una habitación para alquilar de una mujer mayor que necesitaba ayuda con las compras. Me sentí mal por ella, pero mantuve mi respuesta simple con solo un emoji de pulgar hacia arriba. El límite se estaba manteniendo a pesar de que era difícil. La semana siguiente, la compañía de servicios de préstamos llamó para decir que estaban avanzando hacia la eliminación de mi responsabilidad basándose en toda la evidencia de fraude que habíamos presentado. Samuel me había advertido que no me emocionara demasiado ya que estas cosas podían cambiar. Pero la trayectoria era positiva y dijeron que una decisión final llegaría dentro de 60 días. Decidí que no podía seguir leyendo los mensajes de Marcos. Así que Juan me ayudó a configurar filtros en mi correo electrónico que enviaban todo de él directamente a una carpeta para que Samuel lo revisara más tarde. Mi teléfono recibió el mismo tratamiento con aplicaciones de bloqueo y redireccionamientos que significaban que nunca veía sus mensajes de texto o llamadas entrantes. El zumbido constante se detuvo y pude concentrarme en el trabajo sin sobresaltarme cada vez que mi teléfono se encendía. 2 días después, estaba lavando la ropa en el sótano compartido de mi pequeño estudio cuando una ola de dolor me golpeó de la nada. Me encontré llorando por una camisa que Marcos me había comprado para nuestro aniversario. Y de repente, le estaba escribiendo una larga carta en la parte de atrás de un recibo de lavandería sobre todo lo que deseaba poder decirle. De vuelta en mi estudio, agarré un cuenco de metal de la cocina y encendí la carta con el quemador de la estufa. La alarma de humo comenzó a sonar inmediatamente, y tuve que agitar un paño de cocina mientras el papel se convertía en ceniza. Pero ver esas palabras desaparecer se sintió como soltar algo pesado. La audiencia judicial para la extensión de la orden de protección ocurrió la semana siguiente y el juez apenas levantó la vista del papeleo antes de concederla por un año completo. Marcos no tenía permitido acercarse a 150 metros de mi casa o lugar de trabajo y el acuerdo final de divorcio fue programado para dentro de 6 semanas. Salir del juzgado sabiendo que tenía protección legal por un año entero hizo que mis hombros cayeran de mis orejas por primera vez en meses.
Encontré un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso financiero que se reunía los martes por la noche en el sótano de una iglesia en el centro. La primera reunión solo me senté a escuchar las historias de otras personas y me di cuenta de cuántos éramos. El facilitador mencionó una clase de arte en el centro comunitario y me inscribí esa misma noche a pesar de que no había pintado desde la universidad. Elena sonrió cuando le conté ambas cosas en nuestra siguiente sesión y dijo que así era como se veía la curación cuando dejabas de simplemente sobrevivir y comenzabas a vivir de nuevo. El acuerdo de divorcio ocurrió un jueves por la mañana lluvioso y Marcos se presentó con su abogado luciendo más pequeño de alguna manera. El juez revisó todo y Marcos tuvo que firmar papeles asumiendo la responsabilidad total de los $50,000 de deuda de FIV, además de proporcionar una indemnización por escrito que me protegía de cualquier reclamo futuro. La división de activos fue básica ya que no teníamos mucho, pero recuperé las joyas de mi abuela y la mitad de nuestros pequeños ahorros. Samuel me estrechó la mano después y me dijo que debería estar orgullosa de cómo había luchado por mí misma a través de todo esto. Ese fin de semana, invité a Juan a mi estudio a cenar por primera vez. Hice espagueti con salsa de tarro y una ensalada de bolsa porque era todo lo que podía manejar. Pero comimos en mi pequeña mesa con platos que no combinaban, y se sintió como la cosa más normal del mundo. Hablamos de tomar las cosas con calma y salir de verdad esta vez sin toda la crisis y el drama. Cuando se fue esa noche, el beso fue suave y cuidadoso sin ninguna de la necesidad desesperada que había definido todo mi matrimonio con Marcos. 3 días después, Sara me envió una foto de sí misma con un uniforme de Target con solo las palabras, mejorando por debajo. La miré un rato, luego le envié un emoji de pulgar hacia arriba y lo dejé así. Habíamos encontrado esta distancia que funcionaba, donde no éramos enemigas, pero tampoco éramos hermanas. Y tal vez eso era lo mejor que podíamos esperar. 3 meses después de esa horrible noche en la casa de Juan cuando todo se desmoronó, mi puntaje de crédito había vuelto a subir a los 600 bajos y había obtenido una tarjeta de crédito asegurada para seguir reconstruyendo. La madre de Marcos se mantuvo bloqueada en todo, y me enteré por un amigo mutuo de que Marcos había comenzado a ir a terapia, lo que honestamente me sorprendió. Juan y yo estábamos saliendo de verdad ahora con citas reales y límites y conversaciones sobre el futuro que no se sentían apresuradas o desesperadas. La deuda se había ido por completo de mi nombre, y el divorcio era definitivo con los papeles archivados en una carpeta marcada como vida antigua que guardaba en una caja debajo de mi cama. No era feliz de esa manera grande y dramática que solía representar para todos, pero tenía este sentimiento tranquilo de estar bien que me pertenecía solo a mí y no necesitaba la aprobación o validación de nadie más.